Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Diálogo vivo con San Pablo. Seguimos comentando de un modo orante la carta a los romanos. Hoy nos tocará un texto muy importante, muy significativo en la historia de la Iglesia, en la historia del dogma, de la doctrina, de las definiciones solemnes. Un tema muy importante que vamos a tratar serenamente y de un modo muy simple para que ustedes puedan abordarlo también. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una mirada sapiencial sobre la historia de la humanidad urge y se nos impone. Y tú, queridísimo San Pablo, nos la proporcionas. Primera parte del texto que vamos a analizar hoy, Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Romanos 5 del 12 al 16. Escuchamos. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo. Porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación. Mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. Creo que es evidente para todos la densidad y también la dificultad para comprender este importantísimo texto del apóstol San Pablo. Así que en primer lugar, aunque lo vamos a ir analizando con simplicidad, desgranándolo, como siempre les pido y ahora les sugiero más que nunca que lo relean personalmente, que se tomen el tiempo, vayan a su Biblia. Si tienen que hacer una pausa en el video, háganla. Relean ustedes este texto que está en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 16. Romanos 5 del 12 al 16. Por lo pronto avanzamos. Nos encontramos en el centro de lo que será la doctrina y el dogma del pecado original. Este texto expresa como el centro de la definición de aquel dogma. El pecado entró por el hombre en el mundo. El pecado entró por el hombre en el mundo. El pecado es
obra nuestra. El pecado es obra nuestra. San Francisco de Asís enseñaba que lo único que verdaderamente nos pertenece, que lo único que verdaderamente nos pertenece son nuestros vicios y pecados. San Francisco de Asís. Lo demás, todo lo bueno que hay en nosotros, hay que referirlo a Dios, que gratuitamente lo da y a quien en gratuidad hay que restituirlo. Es gracia, diríamos. Gracia que, claro, hay que recibir, hay que cultivar, hay que restituir a Dios. Pero sin duda la única propiedad que poseemos y que no viene de Dios, la única propiedad que poseemos y que no viene de Dios, enteramente nuestra, es nuestro pecado. Nuestro es el pecado, no de Dios. Porque creemos el testimonio de la Sagrada Escritura. Todo ha salido bueno de las manos creadoras. Así Adán representa al hombre que por desobedecer el mandato de Dios introduce el pecado. Y del pecado sobrevino la muerte y se propagó a toda la humanidad. No puedo entrar aquí en cuestiones exegéticas ni en consideraciones teológicas acerca de la formación e interpretación de la doctrina del pecado original. Bástenos comprender que una lectura católica de este pasaje de la Escritura percibe el misterio de la propagación del pecado y de la muerte. El misterio de la propagación del pecado y de la muerte sobre el género humano. Pues en Adán, la humanidad es solidaria en el pecado que conduce a la muerte. Adán ha caído, es ahora un pecador. La humanidad caída es una humanidad que conoce y produce el pecado. La humanidad caída es una humanidad que conoce y produce el pecado. Por eso es humanidad caída. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Nos decía San Pablo. Ustedes comprenderán que este texto paulino es de difícil interpretación. De él ha surgido bajo la mirada de San Agustín la doctrina del pecado original, no exenta del contexto de la disputa pelagiana. Tampoco puedo abundar en esto, disculpe. También de él ha surgido la reinterpretación de Lutero, obviamente en el contexto del movimiento de la Reforma, sobre lo cual tampoco puedo extenderme. Hubo en la historia, y los hay modernamente, teólogos
que niegan la existencia del pecado original. El Concilio de Trento, en el contexto de la polémica con la Reforma luterana, la llamada Contrarreforma católica, el Concilio de Trento, afirmando solemnemente esta verdad revelada, aquí hay dogma definido, solemnemente expresado. El Concilio de Trento, afirmando solemnemente esta verdad revelada y recogiendo toda la tradición católica atestiguada en el magisterio precedente, lo que siempre habría creído y enseñado la Iglesia, ha fijado dogmáticamente la lectura de este texto, citándolo como fundamento según el canon de la fe. Esto es muy intenso para un cristiano católico, cuando en una definición dogmática se cita la escritura y se interpreta la escritura, ya también evidentemente se hace una lectura definitiva de ese texto. Y Trento ha hecho una lectura definitiva del texto de San Pablo. Si alguno afirma, dice el Concilio de Trento, si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, que la santidad y justicia recibida de Dios, que él perdió, la perdió para sí solo y no también para nosotros, o que manchado él por el pecado de desobediencia solo, transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado, que es muerte del alma, sea anatema. Es decir, todos estos son graves errores, sea condenado como unas afirmaciones heréticas que contradicen la fe de la Iglesia, que están fuera del dogma. Y entonces cita a San Pablo. Pues contradice al apóstol que dice, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres pasó la muerte por cuanto todos habían pecado. Romanos 5:12. Hermanos, el Concilio de Trento está bajo la autoridad del Papa Pablo III entre 1534 y 1549 de su ministerio. El concilio se desarrolló también más allá de Pablo III entre 1545 y 1563. Es el 19 concilio ecuménico de la Iglesia y contra los innovadores, contra los protestantes del siglo XVI, en la sesión quinta del 17 de julio de 1546, se está este texto que he leído hoy en el decreto sobre el pecado original. El apóstol continúa su argumentación introduciendo una idea cultivada en los ambientes rabínicos. Pablo la recibe de los ambientes rabínicos de su época. La división de la historia en dos tiempos, sin ley y con ley. Claro, antes de la promulgación de la ley no había ley explícita, aunque evidentemente estaba grabada en la conciencia y en los corazones.
Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, pues todos pecaron. Aunque no hayan transgredido de forma semejante al primer hombre, dice el apóstol, ¿no? Ese tiempo es una era de pecado y de muerte. Es una era de pecado y de muerte, la que sobrevino tras la desobediencia de Adán. Sutilmente el apóstol marca la diferencia con la siguiente etapa de la historia sobre la temática de la imputación del pecado, la imputación. Pecado había, pero solo cuando la ley se promulga, cuando Dios explicita sus mandamientos, queda imputado. Es un término claramente jurídico, ¿no? Una argumentación jurídica. El pecado se recorta nítidamente sobre el marco de la ley y la imputación es tanto la acusación de Dios al hombre como la caída en la cuenta del mal que ha elegido. Con la explicitación de la ley, también se explicita que Dios acusa, le imputa al hombre el pecado, y el hombre, con la explicitación de la ley, queda consciente, plenamente advertido del mal que ha elegido. El pecado se recorta, dijimos, sobre la ley, y el hombre entonces queda advertido. Ya escucharemos a San Pablo referirse a que la letra de la ley mata, pues en todo caso funciona como sentencia de una realidad ya acaecida, pero aún no aplicada a un responsable. La ley mata en el sentido de que la ley produce la imputación del pecado. Con la ley, Dios imputa al hombre todo su pecado con sus consecuencias. Por tanto, la propagación de la ley mediante el pueblo de la alianza también es propagación de la imputación a todas las naciones. Si el pueblo de la alianza hace llegar la ley a todos los pueblos son imputados por la ley acerca del pecado en el que han caído. Pero debemos prestar atención a esa breve alusión a Adán como figura del que había de venir. También ya contemplaremos al apóstol contraponiendo al Adán celeste Jesucristo con el Adán terreno. Aquí su comentario sirve para introducir esta idea central. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Tras lo cual formulará su convicción de que son incomparables la dinámica del pecado y de la gracia. La realidad desordenada por el pecado, una suerte de anticreación, lo que el pecado provoca es una anticreación, un ir en contra del fin y del sentido de la obra creadora de Dios,
será desbordada ampliamente por la gracia en un estado incluso superior al original. Una nueva creación, una recreación. La antítesis se describe en lenguaje cuantitativo por un solo hombre, Adán. El pecado llegó a todos los hombres con su sentencia condenatoria. Sin embargo, ahora no hay un solo hombre, sino multitud de hombres con innumerables delitos. Pues cuánto más poderosa debe ser la gracia de uno solo Jesucristo, que resuelve en justificación los incontables pecados de la humanidad entera. Interesante esta forma argumentativa de San Pablo, ¿no? Había uno solo Adán y por ese pecado llegó el pecado con su consecuencia la muerte a todos los hombres. ¿Y ahora qué hay? Una multitud que está sumergida en el pecado y en la muerte. Y si uno solo puede rescatar a toda esa multitud, a la humanidad entera de todos los tiempos, cuán grande es su poder, qué desbordante es su gracia. Tiempo atrás, un reconocido teólogo de mi tierra, me reservo la identidad, claro, que participaba como miembro de la Comisión Teológica Internacional en ese momento, tras volver de una sesión de estudio que luego publicó un documento, no voy a decir cuál para que no deduzca quién es el teólogo, que sacó un documento sobre un tema específico, comentó socarronamente en clase a sus alumnos. Todavía estamos discutiendo quién es más fuerte, Adán o Cristo, el pecado o la gracia. Como diciendo, todavía no hemos entendido el argumento de San Pablo. Justamente San Pablo, con esta comparación entre Cristo y Adán, entre la dinámica del pecado y de la gracia, quiere marcar la superioridad del poder y de la obra de Dios sobre todas las obras de los hombres. Dios vence al pecado con su gracia, rescata y redime. Es más fuerte el amor de Dios manifestado en la Pascua de Cristo Jesús que lo que pesa todo el pecado de la humanidad entera desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. No hay duda, es superior el amor de Dios, su gracia, a todos los pecados que pudiésemos acumular todos los hombres. No hay punto de comparación entre Dios y lo que Dios produce y entre el hombre y lo que los hombres producen. El concepto de justificación no se trata de una envoltura exterior con la cual se recubre al hombre pecador que permanece con su naturaleza gravemente dañada, pero oculta bajo aquel manto un recubrimiento con la justicia de Cristo que se le imputa en lugar del pecado, como enseñaba el naciente cisma protestante. No vamos a abundar tampoco, pero Lutero y los comienzos tenían un gran pesimismo, había quedado totalmente rota la naturaleza humana por el pecado. Y como que ven, no había forma de restaurarla, de recrearla. Y entonces, ¿qué hacía Dios? Bueno, sobre esa naturaleza toda rota, por decirlo catequísticamente, didácticamente, le ponía un manto de piedad, la justicia de Cristo. Y en vez de ver la naturaleza rota del hombre que reclamaba sentencia de condena, miraba la justicia de Cristo que lo recubría y por eso lo salvaba. Lo que se llama a veces justificación foránea, externa.
desde fuera para definir esta temática. La justificación es una creación, una recreación del hombre. La gracia sana la naturaleza y la eleva. Esa naturaleza toda rota, los católicos tenemos conciencia de que ha sido sanada y levantada en alto, elevada por la gracia de Cristo. La naturaleza es sanada y es elevada a la participación de la vida nueva de la Pascua del Señor Jesús. En ese sentido somos optimistas, creemos en la fuerza de la gracia para restaurar la naturaleza humana caída. Bien, tuvimos que hacer estos esbozos dogmáticos para comprender el texto de San Pablo, tan intenso, tan denso. Continuemos leyendo este texto en el segundo párrafo que quiero citar, Romanos 5, del 17 al 21. Romanos 5, del 17 al 21. También es un párrafo muy denso, pero considero que con todas estas aclaraciones que ya hemos hecho, será mucho más fluida la lectura y la interpretación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5 del 17 al 21. Creo que ahora, con cuanto hemos intentado explicar este otro párrafo, resuena con toda su belleza y contundencia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora entonces podemos salirnos de un lenguaje teológico y catequístico necesario para comprender un texto paulino tan denso y realizar una aplicación espiritual. Con simpleza te diría que te alegres y alabes a Dios con todas las fuerzas de tu corazón. Contempla el inmenso poder de Cristo para rescatarte, para vencer el pecado y para realizar en ti la obra de la redención y de la restauración. Porque con el amor manifestado en su Pascua, por su entrega a la muerte en la cruz y por su gloriosa resurrección, te recrea. Convéncete, ya eres una nueva criatura. Ya no estás bajo el signo y la dinámica del Adán caído, sino bajo el influjo victorioso del Adán celeste, Jesucristo. Alcanzar y perseverar en esta convicción de fe, permaneciendo serenamente
alegre en la esperanza, será tan crucial en el camino. Porque te advierto que el adversario intentará que mires solamente tu pecado, ya sea el del pasado que aún cargas, el del presente que te hiere o el del futuro que se te presenta en la seducción de las diversas tentaciones. El objetivo del diablo será desmoralizarte, descorazonarte. No dejará de recordarte tus caídas, no para que te conviertas, sino para que pienses que ya no hay salida, que no tienes oportunidad alguna, que ya no podrás levantarte, que has sido vencido y estás inexorablemente condenado a la perdición. Pero tú levanta la mirada hacia Jesucristo, tu Señor y Salvador. Levanta la mirada hacia Jesucristo. Cree en el poder victorioso de su gracia. Recuérdate que ya no eres Adán, sino una nueva criatura. Y quien te ha recreado también ha derrotado a tu enemigo. Cuando el pecado te abrume y dejes de tener expectativas por tu posible santificación, cuando estés a punto de abandonar el camino de la conversión, afirma con fuerza, invocando el auxilio del Espíritu Santo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Jesucristo y de su Pascua. San Pablo interceda por todos nosotros. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.